Queremos aprovechar el tiempo y saludar a uno de los 3 candidatos que tienen estas próximas elecciones del 24 de abril en el Comité de la Unión Cívica Radical y que busca además reemplazar la figura del actual titular Ricardo Andersen. Son 3 los candidatos, decíamos, hablábamos ayer con Bruno Gini de El Espacio Evolución y hoy está en línea Javier Mela de Nuevo Radicalismo. ¿Cómo le va, Javier? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Hola, buen día y a toda la audiencia de la radio de la universidad. Es un gusto estar en contacto con ustedes. Javier, bueno, primero un diagnóstico de situación, ¿no? Cada vez que alguien elige la opción de ser candidato, de ofertar de alguna manera su propuesta, parte, supongo, de un diagnóstico de situación. ¿Cuál es el de ustedes, de su núcleo? Sí, nosotros, en primer lugar, lo que quiero destacar, resaltar y de alguna manera poner en evidencia es la importancia de la existencia de los partidos políticos en el sistema democrático, la importancia de la necesidad de que en esos espacios, esos partidos políticos existan debates, confrontación de ideas, confrontación de proyectos, confrontación de mirada respecto al presente, respecto al futuro y respecto a los planes que se pretende abordar desde este espacio hacia la vida institucional de la provincia con las soluciones que se puedan plantear para la comunidad en su conjunto. En ese contexto, es muy auspicioso que un partido pueda llevar adelante un proceso de estas características en la provincia que vivimos y en el país que vivimos, pero sobre todo en la provincia que vivimos, donde existe una especie de poder extremadamente hegemónico que administra la provincia de Misiones desde hace más de 20 años, con un discurso único y con un liderazgo absolutamente vertical, y donde no existen partidos políticos. Lo que existe son el Estado dominado por una facción, y el Estado se presenta a las elecciones como si fuera un partido político, pero es la compulsa de desigual de los que estamos en los espacios de partidos políticos contra el Estado provincial, contra el Estado municipal, en toda su expresión, en toda su dimensión y en toda su potencia, en una provincia pobre, subdesarrollada, con baja calidad institucional y con una democracia de bastante baja intensidad. Y hacia dentro del radicalismo, ¿cuál sería el diagnóstico? En ese contexto, primero poner en valor, digamos, la existencia de internas en un partido político. Ahora bien, la propuesta nuestra de núcleo pasa por analizar, partir y armar un plan de gestión partidaria en función a la realidad territorial y en función a esta realidad hegemónica que tiene la provincia de Misiones. Esto significa que nosotros tenemos que mirar lo que yo llamo el devenir político de la provincia de Misiones en clave de la elección de la ciudad de Huanda el último noviembre. El último noviembre, Juntos por el Cambio obtuvo un triunfo liderado por el radicalismo y sin embargo se desarrolló una elección municipal en Huanda, donde a pesar de que a nivel nacional o la boleta de los cargos nacionales se impuso, allí el oficialismo provincial ganó por más del 70% de los votos. Entonces eso a nosotros nos tiene que hacer sonar las alarmas, y nosotros tenemos que territorializar, municipalizar, y llevar la construcción política de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta las reglas del juego que te plantea el oficialismo, que tiene por supuesto una mayoría importante en la legislatura que hace que sostenga. Ahora, eso no fue el patrimonio histórico de la UCR, digamos, uno mirando las cosas con alguna perspectiva de distancia histórica, al menos reciente, en los últimos 30, 40 años, una de las cosas que podía ostentar la UCR como partido político era precisamente su desarrollo territorial. ¿Qué pasó con eso? Y bueno, y eso, el desarrollo territorial del radicalismo sufrió los vaivenes del destino institucional de la provincia. Vos te encontraste de repente con un poder que fue absorbiendo y vía ley de lemas armó, pongámosle así
para que se entienda rápidamente, un Boca River dentro del mismo partido oficialista. Y eso fue absorbiendo las realidades locales, y vos tenías un esquema de intendentes, de municipios de tercera categoría o de segunda categoría, donde prácticamente es muy difícil desarrollar la vida política porque son pequeños déspotas que están en cada uno de esos municipios, confunden lo público con lo privado. En ese contexto, nosotros en los consejos deliberantes, por ejemplo, de 5 integrantes, tenemos uno de Juntos por el Cambio, a veces es radical, a veces es de PRO, a veces es de Activar, y nosotros tenemos que mirar esa realidad, Miguel, porque esa es la realidad que nos indica que nosotros tenemos que posarnos, tenemos que interpretar esa realidad y rediscutir esa territorialidad que vos decís que hoy no existe. Esa territorialidad hay que recuperarla. ¿Cómo se recupera? Bueno, en principio con presencia en cada uno de los 77 municipios, en la articulación que podemos hacer, porque si la regla de juego es la ley de lema, no tenemos otra alternativa, pues no tenemos 21 diputados para derogar la ley de lema. El día que tengamos 21 diputados podremos derogar la ley de lema, hoy no tenemos. Entonces la regla de juego que te impone el oficialismo obliga al partido a desarrollar una estrategia para enfrentarlos. Esa estrategia tiene que ser de mucha presencia en los municipios, tiene que ser una articulación inteligente con los otros actores, porque, digamos, Juntos por el Cambio ofrece un menú, es decir, tenés un sector de justicialismo liderado por el joven Pedro Puerta, tenés un sector del PRO, tenés lo que pudieran ser o son afines al radicalismo, y para mí tenés después la otra parte, que es la no vida partidaria, que es el comerciante, es el docente, es el productor rural, es el desocupado, y no se siente identificado con la renovación. Entonces hay que juntar todo eso, como en definitiva son los orígenes del radicalismo, porque es unión cívica, radicales, los pedacitos que fueron juntando al ERM, ¿no es cierto?, y formó una fuerza política de gravitación en la vida institucional argentina hace más de 120 años. Ahí aparece otra cuestión que me parece que es muy importante para el oyente radical, que es el que está dirigido de algún modo a esto que le estoy planteando. Dentro de Juntos por el está bien. Dentro de Juntos por el Cambio, usted mencionó recién los integrantes, los factores. Ahora, ¿cuál es la propuesta de suya, digamos, o de su facción dentro de la Unión Cívica Radical en relación al PRO? Porque hasta ahora lo que uno puede ver mirando desde el balcón es un PRO que funciona como una locomotora ideológico-política que arrastra a la Unión Cívica Radical o a las uniones cívicas radicales, depende de cómo uno lo quiera ver. Sí. Bueno, eso depende con qué prisma de distrito mirás. Vos y por ahí nosotros viste que nosotros somos un país federal, mucho en los papeles y en los medios, por ahí los prismas dan cuenta de una realidad, de un conflicto o de una convivencia tensa junto con el cambio, que es natural, que tiene que darse a nivel nacional. A nivel provincial la realidad es otra. A nivel provincial, sin lugar a dudas, nosotros tenemos una buena convivencia articulada con el PRO, lo que tenemos que hacer es fortalecer. Entonces, si vos te vas de repente a un municipio X, pongamos Bernardo y Irigoyen, por decir un nombre, bueno, ¿cuál sería la gestión de gobierno? Bueno, la gestión de gobierno partidaria nuestra. Identificar los lugares donde nosotros tenemos a los correligionarios, a los afines, a lo que yo denomino el panradicalismo, y seducir a ese buscar la forma de trabajar de una manera de traerlos, de convocarlos, y eso se genera estando, fundamentalmente estando. Nosotros tenemos, aunque parezca mentira, en este tiempo de la comunicación, el principal reclamo de los afiliados es la presencia de las conducciones partidarias en los diferentes municipios. Con esta realidad institucional que yo describía respecto de cómo funciona esta especie de tiranía del siglo XXI, donde el Estado, vos te enfrentás al Estado con todo el poder desplegado desde el Poder Ejecutivo Provincial, desde los 75 municipios, donde, fíjate vos, Misión exhibe una realidad que es triste en términos institucionales. No solamente existe ni un solo intendente que no sea del color del oficialismo, salvo Colonia Aurora, que está gobernado por un dirigente del país, voy a sacarlo a él. El resto no es un diagnóstico institucional de una institucionalidad sana. Para mí es una institucional que hay que corregirla. Bueno, pues ¿cómo se corrige? Llevando al partido hacia la profundidad del territorio de los municipios, donde el más chico es más importante o tan importante como el Circuito 1 de la ciudad de Posadas, la presencia.
Después nosotros tenemos, Miguel, un montón de mecanismos de participación de los afiliados que me gustaría poner en vigencia, como por ejemplo las asambleas de los afiliados, como por ejemplo las comisiones que tienen que asesorar al partido en cuanto a los temas troncales de la provincia, economía y finanzas, obras públicas, salud pública, medio ambiente y ecología. La Carta Orgánica nuestra prevé un montón de mecanismos de participación. Lo que hay que hacer es ponerlos en vigencia, ponerlos en vigor y poner a marchar toda esa institucionalidad en cada uno de los municipios en la medida de lo que se pueda. Pero nosotros tenemos que salir y tenemos que enfrentar una realidad, como yo digo, en clave de la elección Wanda. ¿Cómo puede ser que nosotros ganamos la elección nacional o de los representantes nacionales el 14 de noviembre y perdimos un municipio? Ahí también hay que destacar que quizás la gente no confía en nosotros o quizás la gente no nos ve como administradores de la cosa pública. Y me parece que eso hay que corregir. Y eso se hace desde la gestión partidaria. La gestión partidaria es la que tiene que llevar adelante esa agenda. Bien. Y eso es lo que nos reclaman los afiliados. Nos queda un central que nosotros vamos a llevar adelante el 24. Bien, nos queda un minutito. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de hacer campaña concretamente? Y yendo a esto que estaba planteando recién, ¿ustedes van a viajar a los diferentes municipios? ¿Lo están haciendo? Sí, estamos haciendo. Nosotros estamos desarrollando una campaña mano a mano con el afiliado. Es una campaña, tengo que decirte algo, Miguel, que es muy importante y creo que si no lo digo, esta es es una elección más difícil que pueda tener un dirigente, porque es una elección donde vos te sometés al voto del afiliado. Nosotros tenemos 46.000 afiliados en toda la provincia, de los cuales aproximadamente 13.000 están en la ciudad de Posadas. El resto está en el resto de la provincia de Misiones, con números variados dependiendo de la ciudad o municipio. Es decir, hay que desarrollar una tarea muy fina, muy de cercanía, muy de mano a mano. No sé si la impronta de la nueva comunicación impacta en esto. Vuelve a tomar en vigor el viejo cara a cara y la charla con el afiliado y la cercanía con el afiliado. Eso vos podés palpar, ¿no es cierto?, cuál es el nivel de compromiso. Hay afiliados que bueno, la verdad, no tienen algún compromiso para que están ahí en el padrón. Hay otros que sí. Entonces, toda esta realidad, toda esta taxonomía, hay que mirarla, hay que analizarla, hay que sopesarla y hay que traducirla en una propuesta. Es decir, el coordinario, nosotros vamos a estar cerca de vos, cerca de tus necesidades, cerca de tus expectativas, ya sea Circuito 1 de la ciudad de Posadas, el 4, o Caraguataí, El Soberbio o San Antonio. ¿Sí? Tenemos que tratar de tener la misma presencia, porque si vos mirás, es una cosa increíble, que es otro fenómeno que tiene este partido en Misiones. Hay mucha gente que se dice que simpatizar con el radicalismo, muchísima gente, que a lo mejor no están afiliadas. Bueno, este es un debate que hay que dar, hay que ir a convocar a esos afiliados, pero después cuando estemos en la gestión partidaria, hay que convocar al simpatizante del radicalismo, que es un simpatizante con valores que tienen que ver con la participación, con la democracia, con la transparencia, con la justicia social. Y me parece que es una mayoría silenciosa que necesita una gestión partidaria para poder buscarla, para poder convocarla. Si venís, participate de tu partido, aquí estos son los valores que vos querés, y son los valores de una sociedad mayoritariamente de clase media, donde los extremos no se toquen, donde no tengamos la extrema riqueza, tampoco la extrema pobreza, sino me parece que esos son los valores que hay que comenzar a ponerlo en la agenda. Y en este tiempo que parece todo rápido, se nos termina el tiempo, Javier. Con 2 líneas, me gustaría que recordemos fecha de elecciones entonces, 24 de abril, 3 son las listas que compiten. Javier Mela en este caso. 24 de abril, lista 3, Nuevo Radicalismo, el doctor Osvaldo Navarro, primer candidato delegado del Comité Nacional, que es los radicales que nos representan en Buenos Aires, en el plenario. Quien les habla, Javier Mela, candidato a presidente de la Unión Cívica Radical Distrito Misiones, y el joven Emanuel Valenzuela, candidato a presidente del Comité Capital de la ciudad de Posadas, entre otros dirigentes a lo largo y ancho de la provincia, ¿no? Bien, muchísimas gracias por atendernos. El agradecido soy yo, que tengan una excelente jornada. Igualmente. Charlábamos con Javier Mela, entonces, precandidato, es uno de los 3 que disputan la presidencia de la UCR en Misiones.